Jamás pensé que una tarde bochornosa en mi humilde apartamento en Vallecas, al sur de la capital española, se transformaría en el telón de fondo de un relato que todavía hoy me provoca una sonrisa pícara. Mi nombre es Lucía, sin embargo, en la vecindad me conocen como Luchi. Con 34 años de edad, me dedico a las labores del hogar y mi existencia era monótona hasta ese momento, tan insípida como una tortilla sin condimento. Mi día comenzaba con sencillez, me despertaba temprano, limpiaba el pasillo, hacía café y aguardaba a que Ernesto regresara a casa tras su jornada en el taller. Ernesto, de 37 años, se desempeña como mecánico. A pesar de ser dedicado en su trabajo, en su papel de esposo, podríamos decir que su afecto estaba en punto muerto. Al llegar a casa, tomaba una ducha, cenaba y se acostaba mientras veía partidos en la televisión. En ocasiones, ni siquiera un gesto de cariño. Una mujer con curvas típicamente madrileñas, rebosante de vitalidad, se encontraba allí, vestida con una bata y rulos, con el cuerpo más rígido que una cuerda de guitarra flamenca. El martes pasado, la temperatura resultaba inaguantable. Vestía una bata fina adornada con lunares de color rojo y calzaba unas sandalias viejas que conservaban destellos en las correas. Decidí no usar sostén debido al intenso calor, ya que ni siquiera la prenda interior podía soportar la temperatura. Recorría la cocina con la piel reluciente de sudor y el cabello recogido en un apresurado moño. El ventilador de techo apenas se balanceaba. Mientras cocinaba unas lentejas con chorizo, de repente, la llama se extinguió. Ya no quedaba gas. Dejé caer un vaya y agarré el celular. Contacté a la empresa de distribución local. Solicité el envío de un cilindro de gas a la dirección en la calle Melilla, número 17. Expresé mi agradecimiento de manera cariñosa. Me informaron que estaría aquí en un lapso de 20 minutos. Decidí abrir la ventana de la cocina en busca de un poco de frescor, pero el calor seguía siendo intenso. En el exterior, resonaban las voces de los residentes, se percibían los automóviles y el vendedor de helados transitaba con su característica canción. Fue en ese momento cuando lo observé. Mientras cruzaba la calle, el sol brillaba detrás de él iluminando sus hombros, era David, el mensajero. Ya lo había observado con anterioridad, pero nunca con una iluminación tan adecuada, por así decirlo. De estatura elevada y con una tez morena bronceada, lucía una musculosa blanca que mostraba unos brazos tonificados por transportar botellas constantemente. Los vaqueros se ajustaban perfectamente a sus caderas, sin ser demasiado ajustados, y su cabello oscuro lucía ligeramente húmedo a causa del sudor. Al presionar el timbre, mi corazón se aceleró. Al abrir la puerta, me recargué en el marco con una sonrisa sutil. Saludé a doña Lucía al llegar con el gas. Su voz profunda y su acento característico resonaron en el ambiente. David, gracias. Por favor, entra. Con este calor, ni las lentejas quieren cocinarse, contesté, tratando de sonar relajado mientras mi mente ya divagaba en pensamientos más atrevidos. Ingresó sosteniendo el envase como si fuera un paquete de cereal. La fragancia de su piel se fundió con la fragancia del chorizo y el comino, generando una sensación que me incomodaba más que despertar mi apetito. Incliné mi cuerpo para observar cómo conectaba el fogón mientras él se agachaba frente a él. El cowboy se recostaba con gracia en su asiento, mientras yo, en vez de fijarme en la comida, quedé absorta en esa escena que superaba incluso mis fantasías nocturnas. Menudo calor hace, ¿verdad?, comentó sin dirigirme la mirada al girar la válvula. Cierto, hay incendios que no se extinguen con gas, respondí de forma espontánea, momento en el que nuestros ojos se encontraron por primera vez. Una sonrisa iluminó su rostro, como si absorbiera toda la calidez de la ciudad de Madrid. ¿Podría indicarme el tipo de fuego que requiere, señora Lucía? Me di un mordisco en el labio. No fue debido a nervios, sino a la necesidad de reprimir la urgencia de expresar algo que no era apropiado para una charla formal. Alguien que no provenga de la cocina, si me entiendes. De forma pausada se puso de pie, lo que me hizo retroceder, notando cómo mi espalda rozaba la superficie de la encimera. Nos encontramos a escasos centímetros de distancia, su pecho frente al mío, mientras mi respiración se agitaba. Puso una mano junto a mi cintura, sin llegar a tocarme, simplemente delimitando el espacio. Me parece que tu esposo no se encuentra aquí, ¿cierto?, murmuró. Él sale a las 6, todavía hay un rato, respondí sin apartar la mirada de la suya. No ocurrió nada adicional, nada más que el silencio,
la tensión que se extiende como un elástico, la chispa que surge justo antes del fuego. Después de completar su tarea, David se secó las manos con un paño que llevaba en el cinturón y se volvió hacia la puerta. En caso de que requieras asistencia con otro tipo de situación en el futuro, no dudes en contactarme directamente. ¿Puedes encontrar esa información en la etiqueta de la botella? Y partió. De esta manera, sin mayores preámbulos. Con las piernas temblorosas, las mejillas sonrojadas y la olla que aún no ha empezado a hervir, me quedé. En aquella noche, mientras Ernesto emitía ruidosos ronquidos, yo contemplaba el teléfono de David en la etiqueta. Descubrí que, a pesar de no haber iniciado todavía, ya ardía en mi interior. Al día siguiente, el calor se hizo sentir con mayor intensidad. La capital española estaba ardiendo como una sartén al fuego y desde primera hora de la mañana, yo ya experimentaba esa misma sensación de calor en mi interior. No fue a causa de la exposición al sol, sino debido a los eventos del día previo. Davidito, el sonido de su voz. La expresión de sus ojos. El aroma que desprende, perfume de mala calidad y desafiante se había impregnado en mi piel. Tuve dificultades para conciliar el sueño. Mi cuerpo se agitaba en la cama como si estuviera lleno de hormigas, mientras Ernesto, como de costumbre, dormía profundamente, sin percatarse de nada, con la boca abierta y el vientre subiendo y bajando. Esa mañana desperté con una sensación diferente. Al observar mi reflejo en el espejo, determiné que estaba cansada de pasar desapercibida. Opté por un vestido ceñido de algodón en tono mostaza, con tirantes delicados y un escote sutil pero provocativo. Decidí calzarme unas sandalias de plataforma y darle color a mis labios con un tono rojo intenso. Experimentaba una sensación distinta, como si algo hubiese cobrado vida en mi interior. Una versión de Lucía que descansaba debajo de la vestimenta de hogar y los peinados descuidados. Mientras limpiaba el patio, el teléfono fijo comenzó a sonar. El teléfono fijo no recibe ninguna llamada. Después de secarme las manos con el delantal, procedí a prestar atención. ¿La señora Lucía? Mi nombre es David. El día anterior. Antes de que pudiera hablar, mi cuerpo tomó la iniciativa. Me puse de pie con la espalda recta. Claro, háblame. ¿Está todo en orden con el suministro de gas? Por supuesto, sin problema. Agradezco tu pronta llegada. Desconozco si es posible. ¿Podría pasar a entregar algo que dejé olvidado ayer? ¿Hay algo que necesites? ¿Qué es lo que sucede? Una justificación. Opté por no decir nada. Una risa escapó a través del auricular y me recorrió como una corriente eléctrica. Estoy cerca, ¿puedo seguir adelante? Dame un instante, por favor. Adelante. Necesitamos que sea ágil. Ernesto regresa a las 6. No dudé en colgar de inmediato. Me dirigí directamente al baño para refrescar mis piernas. Apliqué fragancia en la parte posterior de las orejas y me deshice del recogido. Al observar mi reflejo en el espejo, Luchi estaba preparada. Apenas transcurrieron unos minutos cuando el timbre volvió a sonar. Al abrir la puerta, lo vi allí, recargado en el marco, sin llevar su uniforme, vistiendo una camiseta negra ceñida que revelaba mucho. Sin excusas llegaba, y yo sin manera de defenderme. David ingresó en completo silencio. Al cerrar la puerta a su paso, percibí cómo la tensión regresaba y se apoderaba del ambiente. Mi diminuto salón, con sus muebles usados y cortinas de encaje, de pronto se convirtió en un espacio diferente. Con un carácter más cercano. Aumenta la temperatura. El aroma en el aire era una combinación de fragancia de jazmín del jardín, un suave perfume de sudor y algo indescriptible, un anhelo contenido. Él se acercó y le dijo: «Hoy luces hermosa, Luchi. Ese vestido te queda como un pecado». Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras sentía el rubor en mis mejillas. ¿Acostumbras venir sin llevar botellas contigo? Hice una broma mientras me mordía el labio. Cuando lo que deseo prender no se encuentra en la cocina, es cuando lo necesito. Estuvimos muy cerca el uno del otro. La ausencia de sonido se asemejaba a un enigma que nadie se atrevía a resolver en primer lugar. Él fue el responsable. Con suavidad, sus dedos acariciaron mi mejilla y descendieron despacio por mi cuello, trazando un recorrido misterioso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. David, esto no está correcto, murmuré, a pesar de que mi cuerpo y mi mirada no deseaban que se detuviera. ¿Cuál es la razón de que te haga sentir tan bien?
recibí un beso. Al inicio, de forma pausada, como explorando un sabor prohibido, y luego con ansias. No fue un beso común, sino uno de esos que descienden por la garganta y se quedan entre las piernas. Experimenté una sensación de ardor en la piel debido al vestido. Sus manos, tibias y firmes, recorrieron mi cintura suavemente, descendiendo por la curvatura de mi espalda. Me levantó con facilidad y me colocó en la mesa del comedor, esa mesa de cristal económico donde solíamos dejar el tupper de Ernesto. David me observó con la intensidad de quien no ve a nadie más a su alrededor. Desde que puse un pie en tu hogar, he deseado estar contigo, declaró. Sin embargo, ayer, al verte con ese intenso calor, esa humedad, ese brillo de sudor en tus piernas, no pude resistir. Con una suavidad que me obligó a cerrar los ojos, sus manos ascendieron por mis piernas. Presionaba la tela del mantel con fuerza, como si eso me mantuviera conectado con la realidad. Mis piernas se separaron automáticamente, como pétalos que se despliegan al recibir la luz del sol. No llegaron a tocarse los dedos, pero el contacto con el vestido provocó que ella dejara escapar un suspiro. Le susurró al oído: Luchi, posees algo único, algo que no se halla en ninguna parte, y su voz me reconfortó más que sus caricias. Sus manos suavemente rozaron mis tobillos y mis pies calzados con sandalias. ¿Hubo besos? Sí, en mis pies. Una acción tan sencilla, tan común, que de repente se volvió un objeto de deseo inesperado con solo sus labios. Jamás imaginé que experimentaría tanto gozo por algo tan inusual. Sin embargo, lo logré. Me deshacía como un helado bajo el sol de agosto. Al notar que mi falda se alzaba por sí sola, él interrumpió su acción. Hazme saber si prefieres que detenga la acción. Sacudí la cabeza en señal de negación. Era imposible, no tenía intención. Deseaba sumergirme en ese momento, en esa locura, en esa llama que no cedía ante el agua ni la lógica. En el momento en que la situación se volvía más intensa, apareció Lucía. Por favor, procede a abrir. Se me quedaron las llaves. Experimenté una sensación de congelación en mi cuerpo. Ernesto se encontraba junto a la entrada. Con 60 minutos de anticipación, con agilidad felina, David se levantó del sofá mientras yo descendí rápidamente de la mesa. Después de arreglar mi atuendo, tomé aire profundamente y lo dirigí hacia el jardín trasero. Sal por la entrada del cuarto de lavado, con celeridad. David me dirigió una mirada que combinaba la diversión con un toque de temor. Recibí un fugaz beso en los labios y luego se marchó rápidamente entre las hojas de albahaca. ¿A quién debo llamar? Con un susurro, se esfumó. Con aparente tranquilidad, giré el picaporte de la puerta principal. Ernesto se encontraba en ese lugar con expresión hosca, empapado en sudor. ¿Para qué llevas puesto ese vestido? ¿Y qué te pasa que estás tan nerviosa? Estaba haciendo la limpieza del patio. Con este calor, ¿cómo pretendes que me sienta? Sin desconfiar, exhaló con fuerza antes de adentrarse. Cerré la puerta y me recargué en ella, sintiendo como mi corazón latía desbocado. En ese momento, David debería encontrarse afuera en su motocicleta, mientras que yo era consciente de que la situación aún no había concluido. Para nada. Tras la agitada tarde y la sorprendente huida de David a través del lavadero, pasé toda la noche sin poder dormir. Mientras Ernesto descansaba profundamente a mi lado, yo repasaba mentalmente cada instante con el repartidor, recreando una trama digna de una telenovela picante. El beso, sus caricias, sus labios en mis pies, y aquellas palabras susurradas antes de marcharse, me hicieron responder. Y vaya si lo hice. Al día siguiente, mientras estaba limpiando el suelo de la cocina, el teléfono móvil comenzó a vibrar en la repisa. David, ¿lograste pasar la noche, Luchi? Me resultó imposible contener una sonrisa tan radiante como la de una adolescente de 15 años. Casi lo logro. Cuando Ernesto llamó a la puerta, casi me da un susto enorme. David, ¿te atreverías a participar en un desafío final digno? El término jugar provocó en mí una sensación de hormigueo que recorrió desde las piernas hasta la nuca. ¿Qué clase de juego prefieres? David, uno en el que tomas las decisiones. Yo seguiré tus órdenes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Jamás había recibido ese comentario. Incluso Ernesto, quien solía creer que yo era la persona encargada de servir. Sin embargo,
la situación cambiaba cuando se trataba de David. Han transcurrido 48 horas. A pesar de no habernos encontrado, la atracción aumentaba como la espuma de una bebida mal preparada. Fue el sábado cuando Ernesto me informó de que debía acompañar a su primo a Toledo para mirar algunos automóviles. Le pidió que no lo aguardara despierta. En mi interior, expresé mi gratitud a todas las divinidades celestiales. A las 6 de la tarde, recibí un mensaje de David. ¿Quieres que te sorprenda con algo especial para la cena de esta noche? Claro. Pasa. En esta ocasión, soy yo quien establece las normas. Me puse la ropa tranquilamente. Buscaba un equilibrio entre lucir elegante y no llamar demasiado la atención. Opté por un elegante vestido blanco de lino que se ajusta a la cintura con una cinta y descubre los hombros. No hay nada debajo. Tan solo mi dermis impregnada de esencia de jazmín. Opté por esmalte rojo en mis uñas y unas sandalias de cuero atadas alrededor de los tobillos. Estaba consciente de que él prestaría atención a ese detalle. Dispuse 2 copas de vino, reduje la iluminación de la habitación y seleccioné una lista de reproducción con boleros relajantes. Al llegar David, ingresó sin hacer ruido. Llevaba consigo una bolsa que contenía fresas y chocolate. Me dio un beso en la mejilla como si no hubiera ocurrido nada entre nosotros. ¿Te gustaría jugar, Lucía? Sí, me encantaría. En esta ocasión, deberás acatar mis normas. Levantó una ceja con diversión y expresó: las mujeres que toman la iniciativa me fascinan. Me senté en el sofá y me posicioné delante de él. Desaté con calma las sandalias, revelando mis pies descalzos, y empecé a deslizarlos sobre su pierna. De inmediato, su respiración se aceleró. Introduje una fresa en mi boca y luego me acerqué para compartir la otra mitad con él. Besa sin apartar la mirada, llevándola a sus labios. Até sus muñecas con la cinta del vestido. Experimentó una sensación de deleite reprimido que le provocó rigidez en el cuerpo. No tenía intención de realizar ninguna acción directa. No era necesario. El simple ejercicio del poder lo hacía deshacerse como chocolate al calor suave. Tomé asiento sobre él, acercándome ligeramente, y susurré al oído: en esta ocasión no habrá suministro de gas, ni botellas, ni escapes. Solo nosotros dos. En caso de hablar sin autorización, quedarás eliminado. David asintió con resignación, como un joven ejemplar que finalmente se topa con su profesora juguetona. Empecé a acariciar su cuello suavemente con la punta de mis dedos. Cada leve contacto provocaba una sensación eléctrica. Cada vez que sus ojos se cerraban, susurros con mi nombre escapaban de sus labios. Mientras mis manos recorrían suavemente su ropa, mis piernas se deslizaban a ambos lados de las suyas. La tensión era tan fuerte que el ambiente se percibía como si pudiera cortarse con un cuchillo. Luego, me incliné y acerqué mis labios a su oreja. ¿Pensabas que yo era una mujer aburrida que solo se dedica a las labores del hogar? Sacudió la cabeza con una sonrisa en los labios, indicando que no podía expresarse verbalmente en ese momento. En realidad, no. Llevo mucho tiempo aguardando el momento para brillar. Tú fuiste quien encendió la llama. El volumen de la música aumentaba. La noche parecía cargada, espesa, similar al ambiente previo a una tormenta. Desaté la cinta que lo sujetaba y él me estrechó entre sus brazos con intensidad, todavía tembloroso. Descansó su cara en mi cuello y me besó con ternura, como si yo fuera su único refugio. En el momento en que creí que íbamos a permitir que todo se desarrollara naturalmente, escuchamos un automóvil estacionándose frente a la casa. Ernesto, con una antelación de 60 minutos. Una vez más. Rayos. Me levanté de golpe y le pedí que se vistiera. Luego, le indiqué que fuera al lavadero sin demora. David se deslizó de nuevo como un espectro, mientras yo simulaba ver la televisión y me refrescaba con un cojín. Ernesto ingresó, dejó caer las llaves sobre la mesa y cuestionó: ¿está todo en orden? Así es, solo estaba disfrutando de unas telenovelas. ¿Y a qué se debe ese aroma a vino tinto y fresas? ¿Y a ti a qué se debe ese olor a gasolina y engaños? Contesté con una risa fingida. Su mirada fue extraña al dirigírmela, pero no continuó presionando. Aquella noche me quedé dormido con el cuerpo en llamas y el corazón palpitando como un tambor. Era consciente de que ya no había marcha atrás en este juego. Lo más negativo, o lo más positivo, era que no deseaba que llegara a su fin.
A partir de esa noche, la dinámica del juego se intensificó y se tornó más arriesgada. David y yo éramos incapaces de detenernos, nuestra comunicación era secreta, nos encontrábamos en secreto, y cada vez era más peligroso nuestro encuentro. Comenzamos a buscar justificaciones, como problemas con el horno, ruidos extraños en la lavadora, molestias en la espalda que requerían la ayuda de alguien fuerte para mover la nevera. Siempre sucede algo, siempre es él. Lucía ya no era la persona que solía ser. Experimentaba una sensación de plenitud, sensual, anhelada. Caminaba por la calle luciendo un vestido ceñido, los labios maquillados y los tobillos brillantes por el aceite. Recorría el mercado con la discreción de quien guarda un misterio en su interior. Así es, contaba con uno. Un día de la semana, mientras Ernesto se encontraba en su jornada laboral, envié un mensaje a David. Hoy me gustaría cambiar las cosas. Quedamos en el depósito del inmueble. Estoy aguardando tu llegada con un regalo especial. En menos de un cuarto de hora, él llegó. Descendí sin hacer ruido, llevaba puesta una falda lápiz azul marino, una blusa blanca atada debajo del busto y unas alpargatas con tacón bajo. A pesar de la falta de luz, el almacén se encontraba en perfectas condiciones de limpieza. Coloqué una manta antigua sobre unas cajas y aguardé su llegada con una linterna colgada de un clavo. El latido de mi corazón era tan intenso que parecía que iba a salirse de mi pecho. David ingresó como un espectro, cerró la puerta y se recostó en ella. ¿Podría ser esto una artimaña? Rechazo. Se trata de una sanción. Al no satisfacer mis deseos en 2 ocasiones consecutivas, me acerqué poco a poco y expresé. Le cubrí los ojos con una corbata negra y le inmovilicé las muñecas usando una de mis bufandas. En esta ocasión, era yo quien llevaba las riendas de todo. Tomé asiento en una silla frente a él y me incliné, deslizando mis uñas por sus piernas, ascendiendo por el cierre sin llegar a abrirlo por completo. Nada más que el contacto leve. Nada más que el calor. Coloqué mis pies sobre sus rodillas, descubriendo uno y luego el otro. A pesar de tener los ojos tapados, él los rozó con la nariz, besó el empeine y dejó escapar un suspiro. Era como si fuera objeto de su adoración. Esa simple interacción, ese gusto tan sorpresivo, me excitaba muchísimo. En ese momento, experimentaba una sensación divina. La soberana del juego de las escondidas. Poseedora de los anhelos. ¿Disfrutas seguir mis instrucciones? Consulté en voz baja. Susurró, temblando, que era más de lo que había pensado. Así que, con la luz de la linterna brillando sobre nosotros y el sonido reverberante del edificio en calma, nos entregamos al amor como si fuera el fin del mundo. Se caracterizó por su ritmo pausado, su profundidad, los susurros y gemidos suaves, así como las caricias elocuentes que superaban cualquier expresión verbal. Sus labios exploraban mis pies, mis piernas y mi cintura. Y yo me entregaba por completo. En medio de la penumbra, rodeados de antiguos contenedores, éramos únicamente 2 seres consumidos por la pasión. Sin embargo, desconocíamos que no estábamos solos. Tras ese encuentro, mientras él se ponía la ropa y yo arreglaba mi cabello, percibimos un ruido crujiente en el exterior. Por el pasillo del almacén había sido transitado por alguien. Puede ser un vecino o tal vez otra persona. Permanecimos inmóviles, sin exhalar ni una bocanada de aire. La linterna fue apagada por David. Absoluto silencio. Tras un breve lapso, nos retiramos. No se encontraba ninguna persona. Sin embargo, en el piso, justo delante de la entrada, se encontraba un encendedor con las letras CF grabadas en él. El nombre de Ernesto Fernández. El esposo mío. Mis piernas comenzaron a temblar. ¿Consideras que fue él quien lo hizo? David formuló una pregunta. No tengo idea. Sin embargo, si eso sucedió, la situación ha dejado de ser un juego. Recorría el suelo con el corazón a punto de salirse. Ernesto aún no había regresado. Todo se encontraba en su posición correspondiente. Sin embargo, ese encendedor lo tenía muy familiarizado. Hace 3 años, fui yo quien le obsequió ese regalo en su cumpleaños. No logré conciliar el sueño en toda la noche. Observaba el techo mientras abrazaba la almohada, y percibía que la llama que David y yo habíamos avivado ya no podía ser extinguida. Sin embargo, en este momento, tenía la capacidad de acabar con nuestras vidas.
Tras hallar ese odioso encendedor en el suelo del almacén, la sensación de seguridad desapareció por completo. Cada vez que Ernesto posaba la mirada en alguien, podía interpretarse como una forma de señalamiento, y cada pausa en su discurso parecía insinuar un peligro latente. Los días transcurrían y yo me preguntaba si él tenía conocimiento de la situación o simplemente tenía alguna sospecha. Sin embargo, la manera en que me observaba había sufrido modificaciones. El esposo ya no mostraba la misma actitud distante y apagada. En ese momento, se encontraba un hombre que estaba atento. Durante esa semana, apenas tuve contacto con David. Le envié un breve mensaje. Hay algo que no funciona correctamente. ¿Cómo puedo saber si es seguro? Su respuesta fue sincera y directa. La llama continuaba ardiendo dentro de mí. Sin embargo, en ese momento la sensación de temor se fundía con la intensidad del fuego. Comencé a prestar mayor atención a cada acción. Modifiqué las contraseñas, borré el historial del teléfono celular, oculté la cuerda con la que lo había sujetado en el almacén dentro de un recipiente de fotografías antiguas. Sin embargo, percibía que algo estaba por llegar. Igual que un vendaval. Al llegar la tarde del viernes, mientras limpiaba el suelo de la cocina, Ernesto regresó a casa antes de lo acostumbrado. Tenía el rostro contraído, la parte del cuello de la camiseta empapada en sudor y las llaves resonando con intensidad. Expresó de manera directa: necesitamos tener una conversación, Lucía. Quedé congelada. Coloqué la mopa en una esquina y me senté frente a la misma. ¿De qué se trata? Extrajo el encendedor de su bolsillo y lo puso encima de la mesa. Encontré esto en el desván. ¿Tienes conocimiento sobre cómo arribó a ese lugar? Me di un mordisco en el labio. Experimenté una sensación de opresión en la garganta cuando sentí mi corazón acelerarse. Estaba indeciso entre ocultar la verdad o revelarla. Sin embargo, percibí en su mirada que estaba al tanto de todo. Dije que no tenía idea, desviando la mirada. De repente se puso de pie, moviendo la silla bruscamente. Lucía, no me tomes por tonto. Has cambiado. Has cambiado por completo. Tu forma de vestir es distinta, tu aroma es único. Además de eso, un vecino me informó que saliste del almacén con un joven que no era pariente tuyo. Experimenté una sensación de compresión en el estómago. Mi confidencia ya no permanecía en secreto. Se trataba de humo denso y fácilmente perceptible. ¿Cuál es tu plan de acción? Interrogué en un susurro, con una mezcla de enojo y bochorno. La mirada de Ernesto estaba llena de furia cuando me observó. Lucía, no soy precisamente un ejemplo de virtud. Sin embargo, contigo, eras la única cosa pura que me quedaba. Y ahora me estás haciendo esto. Salió sin añadir nada más. Tomó la bolsa de herramientas y se marchó, cerrando la puerta de golpe, lo que hizo temblar los cuadros con fotos de la familia. Me puse en contacto con David. Tenía la necesidad de observarlo, experimentar esa emoción. Tener la certeza de que algo de lo que estaba ocurriendo seguía siendo verdadero. Acude a mi hogar. Entendido. Le respondí con voz temblorosa. No me importa en absoluto. En un lapso inferior a 30 minutos, ya me encontraba frente a mi puerta, en esta ocasión, sin mostrar alegría ni hacer chistes. Con la mirada llena de premura. Nos envolvimos en un abrazo intenso, sin pronunciar ni una sola palabra. Fue la primera vez que derramé lágrimas. Mis lágrimas brotaron al sentir su rostro junto a mi cuello, mientras mis dedos se enredaban en su cabello. David me halló, tiene conocimiento absoluto. ¿Realizó alguna acción? Rechazo. Se marchó solamente, pero tengo la sensación de que esta situación no tendrá un final favorable. David acarició mi rostro con delicadeza, como si temiera causarme daño. Me marcho, al día siguiente. En dirección a Sevilla. Después de recibir una oferta laboral más atractiva, no puedo seguir en mi puesto actual. En un instante, todo lo que conocía se vino abajo. ¿Tienes planes de irte? Mi intención no es exponerte a situaciones de riesgo. Has tomado suficientes riesgos hasta ahora. Sin embargo, es importante que entiendas que nunca fue simplemente una diversión para mí. Nuestros labios se encontraron en un momento cargado de melancolía, una sensación más intensa que la pasión que solíamos compartir. No tuvimos relaciones íntimas, mis juegos no incluyeron caricias osadas.
Nada más necesito que me envuelvas en tus brazos por un buen rato. Repleto de calma y una pasión reprimida. Después de su partida, me encontré sola en la ventana, observando cómo se distanciaba por la calle con su mochila sobre el hombro. No volvió la vista atrás. No logré comunicarme con él por teléfono. A partir de esa fecha, mi hogar quedó sumido en la tranquilidad nuevamente. Durante 2 noches, Ernesto no regresó. Después de eso, no intercambiamos palabras. Compartimos la cena en silencio absoluto, sentados juntos a la mesa. Como si la luz se hubiera extinguido por completo. Sin embargo, tenía pleno conocimiento de la realidad. El incendio seguía presente. Presente pero no evidente. Durante la noche, mientras descansaba, su teléfono sonó. Un texto anónimo. Regresaré por ti. Aún hay gas disponible.